que es fijo, ¿no? Aquí no se puede programar, entonces sería un arreglo AND programable y OR fijo, ¿no? Y ahí tenemos la función que genera esta expresión, o sea, este circuito. Obviamente esto es un circuito simplificado para poder ver de manera simple la estructura interna de los PLDs. Bien, pese a eso, lo que se hace es utilizar ahora una simbología simplificada, o sea, que permite simplificar el dibujo de los circuitos, de tal manera que pueda ser más fácil, que no sea tan complicado, que no tenga muchas líneas. Entonces, vamos a ver en el siguiente punto precisamente la simbología simplificada para reducir, para hacer que nuestros circuitos sean más sencillos. Acá en el esquemita, ven aquí en el lado izquierdo, sería una estructura normal. Como verán, tenemos las 4 entradas A, B, C y D. Ya esta compuerta AND de arriba le ingresan las 4 entradas, ¿no? A, B, C, D. O a una OR que estuviera aquí debajo, tenemos también las entradas A, B, C, D, ¿no? Entonces están ahí. Una línea para cada entrada. Para no estar escribiendo, no estar, aquí solo de 4 entradas estamos considerando. Los PLDs, los básicos, hay de 10 entradas hasta de 20 entradas ahí. Entonces tendríamos 20 líneas acá, ¿no? 20 líneas para tanto la AND o para la OR. Y 20 líneas ya es pues una, digamos, es una complejidad en cuanto a las conexiones, considerando aquí solo 2 compuertas. Si tendríamos mucho más compuertas, entonces sería un enredo, o sea, tendríamos demasiadas líneas y sería muy difícil de detectar tal vez algún error de conexión o de instalación que tuviéramos en el dibujo. Entonces, para eso, en el lado derecho, acá tenemos una simplificación. ¿Cómo se simplifica? Entonces, en vez de poner acá, por ejemplo, las 4 líneas, solo se coloca una sola línea que ingresa a la compuerta AND. Esa línea, esta línea horizontal, está reemplazando a estas 4. Ya les he dicho, si tuviéramos 20 entradas, tendríamos 20 líneas, entonces pondríamos igual una sola línea que reemplazaría a las 20 líneas que tuviéramos acá, ¿no? Entonces, de esa manera ya es una forma más simple de conectar sin estar poniendo todas las líneas, solamente con una línea ya estamos haciendo esta representación. Es para el dibujo, para representar. Lo mismo para la OR, ¿no? Aquí en la OR tenemos 4 entradas, que es A, OR B, OR C, OR D, ¿no? Y se simplifica colocando solo una línea, ¿no? Si tuviéramos igual 10 entradas, con una línea se simplifica el circuito. Entonces, esta es una forma de simplificar el dibujo del circuito, A ver, hay otras cosas más que debemos considerar en la simplificación de los circuitos. Acá tenemos dos ejemplos que son equivalentes. Vamos a primero por el de la izquierda, este. Ya les había dicho de que el circuito internamente genera la variable negada internamente, ¿no? Si se va a usar, se usa. Si no se va a usar, se queda nomás ahí, no está molestando, pero ya está cableado, ya está alambrado internamente en el PLD. Y para simplificar el dibujo, se utiliza este símbolo. A ver, pero antes de eso vamos a ver en la pizarra un pequeño dibujo de un circuito sencillo, simple. Por ejemplo, voy a poner acá, a ver, primero vamos a poner aquí una AND, un circuito AND. Bueno, tampoco vamos a corregir, ya. Entonces, vamos a hacer una AND acá.
Y sería nuestra AND. Vamos a hacer una OR aquí, si quieren. Voy a hacer un circuito sencillo para que simplemente se den cuenta cómo es o qué es lo que estoy diciendo. Listo, ahí está la salida, le llamaremos F esta salida. Listo, esa es la salida F. Y esta salida está conectada con esta AND. De esa manera. Aquí tenemos una entrada A. La entrada A. Y ahí está su entrada A. Una entrada B. Y ya está, sí, más o menos. A esta entrada B le vamos a poner un inversor. O sea, aquí un NOT. Ok. Le vamos a poner la burbujita aquí en la salida de la NOT. Listo. Y lo conectamos. Entonces esto es B. Y su salida a la AND. Y vamos a considerar una entrada C, una tercera entrada C, que va a ir directo. Entonces, directo va hacia nuestra OR. Listo. Ese sería nuestro circuito. Ahora bien, resulta de que como son dispositivos de muy alta velocidad los que estamos considerando los CPLDs, y también cuando hablemos de los los PLDs y después los CPLDs y los FPGAs, resulta de que si no controlamos el flujo de las señales, a la salida se van a presentar estados errados, pues aquí en la salida, ¿no? Que va a durar obviamente microsegundos o milisegundos, pero debemos prever o se debe prever y evitar esos errores de transición que se llama, ¿no? A ver, si ponemos una determinada combinación acá en la entrada en A, B, C, una determinada combinación, pondremos que sea 1, 0. A ver, vamos a poner acá. Que sea 1, 0, digamos esto, y 1. ¿Sí? Entonces, este 1 de la C, este 1, va a llegar aquí a la compuerta A OR mucho antes que la señal que va a pasar por B. Por ejemplo, B tiene que pasar por esta compuerta y después de las salidas de 100 ingresa a la AND y después de 100 ingresa a la OR. Supondremos para el ejemplo que cada uno de estos tenga un retraso de transición de 10 microsegundos, que es muy pequeñito, ¿no? Entonces la señal B, que es 0, hasta que salga el 1 va a pasar 10 microsegundos, ¿no es verdad? Hasta que venga acá 10 microsegundos. Después va a operar con este 1 que ya estaba aquí, ¿no? De la 1. 1 por 1 va a ser 1. Entonces va a tardar otros 10 microsegundos en pasar a la salida, para tener otra vez el 1. Entonces, 10 más 10 ya son 20 microsegundos que tarda la señal B en llegar a este punto, a la salida o a la entrada de la OR. En cambio, este C ha llegado 20 microsegundos antes, ¿no? Entonces, puede generar aquí a la salida alguna señal de errada, falsa, debido a esos retrasos. Entonces, lo que se hace es igualar que cada uno de los dispositivos vayan a la misma velocidad o se lleguen al mismo tiempo. Entonces,
internamente el circuito hace lo siguiente. Esto ya lo es internamente, no tienen que estar haciendo ustedes, el software se va a encargar de hacer ese trabajo. Entonces inserta unos buffers, se llaman buffers. Los buffers son los encargados, o sea, con este. Entonces acá, simplemente de retrasar, o sea, poner retraso en la transmisión de la señal, para que lleguen todos al mismo tiempo y se procesen juntos. Entonces ahí va un buffer, que el buffer entra uno, sale uno, por si acaso, ¿no? En cambio el NOT entra uno y sale cero, o al revés, entra cero, sale uno. Y aquí también. Entonces aquí va un buffer de 10 microsegundos. Listo. Y otro más acá. Esos son los famosos buffers. Entonces, con eso se garantiza de que los errores que va a generar aquí va a ser diferente, no va a haber problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que llegue a la entrada de la AND, va a pasar a través de ese buffer. Y ese buffer que es simplemente retrasa el tiempo, ¿no? Y llega el 1 y después de 10 microsegundos aparece el mismo 1 aquí. En cambio, este llega al 0 y después de 10 microsegundos llega aquí. Entonces van a llegar el A1 y el B1 al mismo tiempo. Y estos otros buffers hacen lo mismo. Este primer buffer retrasa 10 microsegundos. Después de ingresar esa señal a esta otro buffer, otros 10 microsegundos. Con esto tenemos 20. Entonces, la información que va a llegar aquí, que tiene un retraso de 20 microsegundos, va a llegar al mismo tiempo. Y con eso evitamos que haya errores en nuestra salida F. Bien. Eso es lo que se hace. Ahora, en los dispositivos, esta es la entrada A, la entrada A, y en los PLDs, internamente ya tiene internamente esta condición. Entonces tiene la entrada A y su buffer para evitar el retraso ese, ¿no? El que acabo de mencionar, este. Ahí está el buffer, ¿no? Y después va nomás. Y de aquí genera la entrada negada internamente, ya les he dicho, ¿no? Y esto es interno, nosotros no tenemos que estar haciendo nada. Internamente ya tiene esta compuerta NOT. Entonces acá está el NOT. Listo. Y el NOT, ¿no? El dibujo no es muy preciso, pero la idea es esa. Ahí está su burbuja. Entonces aquí tendríamos A negado. Eso ya se tiene dentro del dispositivo, A negado, ¿no? Entonces, si tuviéramos que dibujar, tendríamos que dibujar esto. En vez de estar dibujando esto, aquí está A negado, por si acaso, ¿no? Esto ya se internamente, repito, eso tiene ya internamente. A negado. Entonces, en vez de dibujar todo esto, nosotros solo tenemos acceso aquí aquí está la entrada, ¿no? Esto de aquí es adentro, internamente. En vez de dibujar esto, nosotros simplificamos, reemplazamos, si quieren, esta expresión, o sea, el buffer más este not, con el símbolo que estaba mostrando. Ahora sí volvemos a la diapositiva. Aquí. Entonces aquí está la entrada A, y por aquí viene A, que está pasando por el buffer, ¿no? Y en el lado derecho está con el inversor, que es el not, y tenemos A negado. Para la entrada B pasa lo mismo. Aquí por este lado tenemos B, y por este otro lado tenemos B negado. Esta es una forma de simplificar ese dibujo. En vez de poner el buffer más en el not, ya directamente uno solo. O también algunos autores utilizan esta otra manera. O sea, fíjense, aquí está la entrada, I0 o I sub 0 si quieren. Entonces, por este lado vamos a tener I0 normal, ¿no? Y por este lado con la burbuja I sub 0 negado. Entonces,
esta expresión o este dibujo es igual a este, equivalente. Y si utilizan este o utilizan este, es igual. A eso queremos llegar, ¿no? Entonces, algunos autores utilizan esta manera de representar. Entonces, viene el triangulito y a un costadito está con su burbuja y al otro lado no. Entonces, aquí tenemos la variable sin negar y a este otro lado la variable negada de lo que está ingresando, ¿no? Aquí lo mismo. Aquí está la variable de entrada y a un lado tenemos la variable sin negar y al otro lado la variable negada. Entonces, esa es la forma de representar. O este, cualquiera de los dos que utilicen es válido. Bueno, por un lado es eso. Por otro lado, cuando vean un punto así como esto, es un punto de soldadura. Entonces, esto quiere decir que ya está soldado. Ya no podemos ni eliminar ni cambiar. Ya está soldado, ¿no? Es puntos de soldadura. Esto, ¿no? En cambio, los que tengan esta X sobre una intersección, como esta X, significa que el link, el fusible, está intacto, o sea que no ha sido quemado, está activo, está vivo, si quieren, conduce. Entonces, esta significa el fusible intacto, ¿no? O, como en este otro lado, conexión programable, que sí que está ahí. Si no hay nada, como en este caso, como este, por ejemplo, acá, entonces, ahí están las líneas cruzándose. Aquí están las líneas. Entonces, quiere decir que está el link eliminado y está desconectado, ¿no? Entonces, las dos, la línea que baja más la línea que va hacia la AN, en este caso, no se tocan, se cruzan, pero sin tocarse. Lo mismo este otro punto, ¿no? Entonces, esa es la forma de representar los links o fusibles, tanto cuando se quema o no se quemado, las conexiones fijas o de soldadura, como hemos indicado estos puntos que se remarca, o los que ya han sido quemados, donde solamente están pasando, cruzándose, pero sin tocarse las dos líneas, la vertical con la horizontal. Eso mismo pasa acá, ¿no? Aquí en este caso es un punto de soldadura fija. Aquí está sin link, ¿no? El link ha sido quemado, no hay. Este también, aquí tenemos un punto de soldadura fija, ¿no? Y entonces, eso es. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Está bien? ¿O tiene alguna consulta antes de que pase? Entonces, esa es la simbología que vamos a utilizar vamos a reemplazar todo el dibujo para que sea más sencillo, para que sea más simple. Esa es la idea. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, entonces a ver, esto lo retiraremos, perdón, ya a ese lado. Entonces tenemos acá un circuito ya utilizando la simbología simplificada. Como verán, aquí está la entrada A y B, las entradas. Entonces aquí está aquí el símbolo que implica, ya les he dicho, por un lado B negado, ¿no? O A negado, y por otro lado es A nomás o B, ¿no? Esa línea que baja es B, esa es B negado. Y acá los links se mantienen, son estos. Entonces quiere decir de que en este caso, para esta compuerta, tendríamos A por B negado. A por B negado. Porque este es A y este es B negado. Entonces A por B negado tenemos acá, ¿no? En esta línea. A por B negado, en esta línea. Es otro, igual. Aquí tenemos B, que está intacto. Entonces B y el otro es A negado. Entonces aquí vamos a tener B o A negado por B. Eso que sale de la compuerta AND. Entonces aquí está programado la matriz AND y ha sido eliminado los links que no se desean. Si no, en un estado, digamos, que no hemos grabado nada, todos los links están presentes en cada una de las intersecciones. Aquí, ¿no? En todas las intersecciones hubiera los links, estas crucecitas, las X. En el lado de la matriz también en este caso es AND programable y también OR programable. Entonces programa también la OR. Para F1, por ejemplo, solamente si aquí se mantiene este. El resto está desconectado, está sido ya quemado, eliminado los links. ¿Qué tenemos en este punto?
A, B negado. Entonces F1 va a generar A, B negado. O F2, que es otra salida. En este caso tenemos 4 salidas, ¿no? Es otra salida. ¿Y qué cosa está conectándose? Está conectándose que es A negado B. Entonces en F2 tenemos A negado B. Por ejemplo, F3 tenemos que está conectado con esta línea y con esta línea. Entonces tenemos A, B, que sería esto. A, B, OR, porque es OR. A negado, B negado, ¿no? Esa es la línea. Entonces, de esa manera tenemos o generamos las diferentes funciones, ¿no? Una que es independiente de las otras. A ver, vamos a otro ejemplito. Acá también, esto lo moveremos otra vez para que nos deje trabajar, ¿ya? En el lado izquierdo tenemos, bueno, no es una imagen muy clara, pero aquí tenemos X sub 1, X sub 2 y X sub 3, esas son las entradas, ¿no? Entonces aquí tendríamos la entrada X1, aquí sería la entrada X1 negados, el inverso. Bueno, acá no está utilizando la simbología simplificada en las entradas, solamente en la matriz, Entonces, cuando ya se ha programado, las que se están con X significa de que son los links intactos. Los que no están ya se han eliminado y están borrados, en otras palabras. Y cada uno, este es F1, salida F2, ¿no? Entonces, esta es la matriz. OR, fija. Entonces aquí tenemos matriz AND programable y la matriz OR fija. En cambio, en el lado derecho tenemos la matriz AND programable y también la OR programable, ¿no? Porque podemos programar. Y en función de los links vamos a generar obviamente una función determinada, ¿no? Para el ejemplo. Aquí ya tenemos X1 por X2 por X3 negado. Eso sería P1, ¿no? P sub 1. Y en la otra AND vamos a tener por aquí es X1 negado por X2 por X3. Eso tenemos en la salida de P sub 2. Y esta OR lo que hace es juntar P sub 1 más P sub 2 o OR, ¿no? Y eso sería X1 por X2 por X3 negado más por X1 negado por X2 y por X3, ¿no? Ese sería F1. Entonces, de esa manera se hace la programación de los diferentes circuitos, ¿no? En el otro lado es lo mismo acá, pero aquí ya está programado nuestra entrada, X1, X2, X3, pero podemos programar también la salida, ya hemos visto, ¿no? Esta, por ejemplo, esta va a ser P sub 1 más P sub 2 más P sub 3. Y cada una de estas es la salida de una AND, ¿no? Y genera la función según lo que esté conectado o desconectado aquí. Bien, esa es entonces la forma de utilizar la simbología simplificada para dibujar los circuitos. Aquí tenemos otro ejemplo, un poquito más de mayor cantidad de entradas. En este caso, en el derecho tenemos 4 entradas, ¿no? A, B, C, D. Aquí esto es simplemente para que puedan ver de que cuando vean con estas aletas a la salida OR, como en este caso, fíjense, la OR es esta que está aquí al medio, vamos a ponerla a hacer, esta es la OR. Pero por la cantidad de compuertas AND, para no estar haciendo muy complicado, se utiliza esta como aletitas, fíjense, son pequeñas aletas y sigue siendo la misma OR. Simplemente que estamos ampliando, digamos, el dibujo para que sea más cómodo conectar las entradas o las salidas, si quieren, de las diferentes AND en este caso, ¿no? Aquí se eliminan todos los links. Y en este otro lado, aquí está. Cuando no hay ningún programa grabado, fíjense, todas las líneas tienen su correspondiente link.
En toditas están, ¿no? Esta es una matriz AND programable y esta es la OR programable. Fíjense, todos los links están intactos. Esto es antes de grabar. Cuando se graba, entonces eliminamos las que no queremos. Bueno, desde el día de esto lo elimina el software. Nosotros no tenemos que estar mandándole la orden de borrar de la AND1 su correspondiente link y une a la entrada A, por decir nada, ¿no? Eso, el software, en función de lo que hemos colocado, hace esta eliminación o grabación de la función que nosotros vamos a generar. Eso lo hace el software, entonces no se preocupen. Eso que estamos haciendo simplemente es para el dibujo. ¿Ok? Entonces esto es intacto, AND programable intacto y OR programable intacto, ¿no? Entonces eso es utilizando la simbología simplificada de los PLDs. Y por último, un ejemplito más de Java, si quieren. Esto lo pondremos a este costado. Ya está. Aquí tenemos un arreglo AND intacto, con todos sus fusibles o links, ¿no? Todo está intacto. Esto es antes de programar, entonces, ¿no? Dice sin programar. Después de programar, entonces se han eliminado, como verán acá, varios links, ¿no? Y solamente algunos permanecen. Entonces, eso hace el software. Elimina los que no nos interesa, lo que no queremos, los cortocircuitos, o sea, perdón, los abre, circuito abierto. Los quema, si quieren. Y genera una determinada función a la salida, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto es A, esto es B, entonces va a ser A, B. Como es una OR, lo que genera esto va a ser por aquí, está entrando B negado, ¿no? Fíjense, este es B negado, y por acá está entrando A, entonces va a ser A por B negado. OR, este otro, va a ser A negado, porque esto es A negado, por B negado. Listo. Entonces en la salida tenemos esta función. Esa es la forma de grabar, de programar, ¿no? Entonces acá, para poder manejar, no olviden, XXX significa los links intactos, los fusibles intactos. Y eso está cuando no hemos programado nada. Para las entradas pueden utilizar este o este símbolo, o el que tiene como una barrita en la salida. Cuando ya ha sido programado, entonces se eliminan los links que no deseamos. ¿Quién hace esa eliminación? El programa, ¿no? Una vez más, para terminar, esta simbología simplificada se utiliza pues, solamente para simplificar el dibujo de los diferentes circuitos, para que no sea muy complejo. Ese es el propósito. Entonces acá tenemos otro ejemplito de aplicación de la simbología simplificada. Ya con esto terminamos esto de los ejemplos. A ver, acá. Entonces acá tenemos, fíjense, los links del arreglo AND programable intacto. Esto es sin programar, ¿no? No está programado. El arreglo OR es fijo. Fíjense, aquí está fijo. Ojo, esto es un símbolo, ¿no? Aquí están haciendo simplemente que decir de que aquí ingresa esta, después esta y después esta, ¿no? Este es por eso que es una sola línea que ingresa a la OR. Después de programar, de que nuestro software ha programado, entonces ha eliminado los links que no deseamos. Entonces, por ejemplo, este. Aquí está, aparece solamente no hay la X, hay el cruce de las dos líneas. Entonces, quiere decir de que está abierto, no hay conexión, ¿no? Quiere decir que el fusible ha sido quemado, no hay conexión. En cambio, esta otra y esta otra, los fusibles están intactos, entonces lo que viene por aquí ingresa a la A, lo que viene por acá ingresa a la A, ¿no? ¿Qué sería? A por B negado, listo.
En este otro lado está intacto esto, es anegado por B. Y este otro, a esto, fíjense, acá están todos los links. Quiere decir de que si A está aquí, perdón, A está aquí, su negado está acá. Si A vale 1, su complemento va a valer 0, ¿no? Este es su complemento. Entonces, 1 por 0, 0, ¿no? Entonces, de esa manera, la salida va a ser 0 y ya nos toma en cuenta si quieren. Entonces, cuando se graba, en los que no deseamos, se los deja todo, entonces se anula, ¿no? Pero en los que nosotros deseamos generar alguna función, debemos eliminar o se eliminan los links correspondientes o fusibles. Entonces, en la salida vamos a tener A por B negado o A negado B. ¿No? Y ese ya nada es de 0, ¿no? O si quieren poner más 0, pero eso no afecta a la función. Bien, eso sería en cuanto a la simbología simplificada para los PLDs. ¿Alguna pregunta si es que tienen alguna consulta? He puesto, creo que varios ejemplos precisamente para que ustedes puedan tener una idea ya clara sobre este tipo de expresión, o sea, del dibujar, el dibujar, representar, ¿no? El funcionamiento a través del circuito dibujado. Bien, creo que no hay ninguna consulta, entonces pasaremos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos, aquí al medio, en el lado izquierdo tenemos la matriz AND, programable, y la matriz OR, fija. Fija porque, fíjense, está acá con los puntitos de marcador, los puntos negros, entonces esto no lo podemos modificar, esto está fijo. Ya existe, ¿no? Para cada una de las salidas, aquí tenemos 4 salidas. Una vez más, arreglo AND programable y arreglo OR fijo. Aquí en el lado derecho tenemos lo contrario. El arreglo AND es fijo, porque fíjense, está todo esto fijo. Y el arreglo OR es programable. Entonces nosotros podemos programar para que genere una determinada función, ¿no? Eso es quién se va a conectar y si no necesitamos lo dejamos fuera, o sea, está desconectado. Y hay algunos que tienen ambos, ¿no? Arreglo AND programable y arreglo OR también programable. Eso vamos a ver en los tipos de los PLDs. Aquí está el ejemplo que acabo de mencionar, donde los dos arreglos son programables, ¿no? Tanto el arreglo AND como el arreglo OR, ¿no? Entonces el arreglo AND es programable y también el arreglo OR es programable. Vamos a ver entonces cuáles son esos tipos que tienen esas características de la programación, tanto para la AND como para la OR. Bien, entonces para eso veremos la clasificación de los PLDs o dispositivos lógicos programables. Ya. Solo tenemos 4 tipos de PLDs, 4 tipos. Bueno, el primero es la PROM. A ver, vamos a marcar. La PROM. La PROM es una memoria, ¿no? Y está aquí dentro de los PLDs por la forma, la tecnología de fabricación, porque interiormente tienen la misma estructura que los PLDs. Entonces, por ese motivo está aquí, ¿no? Que es una memoria solo de lectura programable, ¿no? Significa PROM. Memoria solo de lectura programable. Entonces, esta memoria está dentro de los PLDs porque su tecnología de fabricación es similar o es la misma que la que se utiliza para los PLDs.
Bien, después tenemos la PLA, que es un arreglo lógico programable. Después tenemos la PAL, que es lógica de arreglos programables. Lógica de arreglos programables, que es la tercera. Y la última, que es la GAL, que es un arreglo lógico genérico, que tiene la característica que es reprogramable. O sea, este le podemos grabar y regrabar, ¿no? Unas más de 10.000 veces. En cambio, la PAL, la PLA, la PROM, normalmente puedes grabar o regrabar una vez, o sea, pocas veces, mejor podemos así, no se graban. La PLA y la PAL no se puede, una vez grabado, una vez que hemos grabado, no se puede borrar, hay que botar los dispositivos, ¿no? Igual la PROM, lo propio, ¿no? Tenemos que botar y cambiar, comprar uno nuevo para grabar el nuevo programa. Entonces, no es posible o modificar la función que cumple. En cambio, en la GAL sí, la GAL es reprogramable. Vamos a ver enseguida su arquitectura interna para poder observar esto que acabo de mencionar. El CPLD y el FPGA que están dentro de esta clasificación, en realidad son, CPLD significa dispositivo lógico programable complejo. Una vez más, CPLD significa dispositivo lógico programable complejo. O si quieren, Complex Programmable Logic Device. El FPGA es otro tipo de dispositivos en cuanto a funcionamiento, funcionalidad es similar al CPLD, solo que tiene una tecnología interna de funcionamiento un poco diferente, internamente. Para que tenga una idea un poco más clara. En general, no estoy diciendo todos, en general, los CPLDs tienen en su estructura básicamente los transistores BJT, que consumen bastante energía o corriente. No todos, por si acaso, tienen en general, estamos diciendo, ¿no? La mayoría. En cambio, los FPGAs en su mayoría tienen transistores de efecto de campo, transistores tipo FET. Entonces, pero pueden hacer lo mismo que el CPLD. Ya. Por lo tanto, estos, ¿qué característica tienen? Son igual que los PLDs, que estos de aquí arriba, pero son de mayor capacidad. Por eso se llama complejo. Es un PLD complejo, que tiene más entradas, más salidas, o sea, es más poderoso, si quieren, en otras palabras. El FPGA es similar al CPLD, pero tiene otra tecnología de fabricación, pero en general puede hacer lo mismo que hace el CPLD, solo que tiene otra tecnología de fabricación, ¿no? Entonces, pero como resultado yo puedo grabar un CPLD y puedo grabar un FPGA que hagan exactamente lo mismo, generan las mismas funciones. FPGA significa arreglos de compuertas programables de campo, o en campo, de campo normalmente, ¿no? Que es Field Programable Gate Array, estos arreglos de compuertas programables de campo. De campo se llama porque utiliza los transistores tipo FET, que utilizan campos eléctricos para hacer funcionar estos transistores tipo FET o CMOS o MOS. Ahora vamos a ver la estructura, la arquitectura de cada uno de ellos, de la PROM, de la PLA, de la PAL, de la GAL, ¿no? De estos cuatro. Empezamos por la PROM. Entonces, para la PROM, que es una memoria programable de solo lectura, ya hemos dicho por qué está aquí, porque su tecnología de fabricación es idéntica, es la misma que de un PLD, por eso está dentro de esta clasificación. Tenemos las entradas aquí, tenemos las entradas de datos, ahí. Y tiene la matriz AND fija, o sea, está alambrado, ya está cableado, está soldado, no podemos modificar.
Lo que podemos modificar es la matriz OR, que es programable, ¿no? Y de ahí tenemos las salidas. Entonces, para la PROM, la matriz AND es fija y la matriz OR es programable. Ese es para la PROM. Para la PAL, vamos a la siguiente. Bueno, aquí está. No, perdón. Sí, no molesta. Entonces, para la PROM, entonces, hemos dicho de que la matriz AND es fija. Fíjense, estamos aquí viendo que está soldado todas las uniones, ¿no? De la matriz. Y la matriz OR es programable. Entonces, esto podemos nosotros programar la matriz OR. En el otro lado, para la PAL tenemos la matriz AND, que es programable. AND es programable y la matriz OR es fija. Entonces, lo inverso de eso, ¿no? Esta aquí era la AND fija y la OR programable. Aquí es al revés. AND es programable y la OR es fija, ¿no? Es lo mismo que estos son la PAL. Matriz AND programable y matriz OR fija. Vamos a la siguiente. Este otro, ya hice. Entonces, tenemos es la PLA, por si acaso, la PLA, que tiene la matriz AND programable y la matriz OR también es programable. Una vez más, la matriz AND es programable y la matriz OR es programable. ¿Sí? Aquí tenemos en el cuadrito un pequeño resumen de lo que hemos visto. A ver, para la prueba hemos dicho la matriz AND es fija, ¿no? No podemos indicar. La matriz OR es programable. Para la prueba hemos dicho que la matriz AND es programable y la matriz OR es programable. Ambos son programables. Por último, la PAL que tiene la matriz AND programable y la matriz OR fija, ¿no? Esta PLA es esta que estamos viendo ahorita, ¿no? Aquí, PLA. Y finalmente la GAL tiene la matriz AND programable y la matriz OR es fija. Ese sería, digamos, resumiendo los tipos de PLDs. Aquí tenemos un diagramita de bloques de la estructura interna de la GAL. Entonces, aquí en el lado izquierdo tenemos lo que habíamos visto para la PROM. La matriz AND es reprogramable, podemos reprogramar. La matriz OR es, que está con amarillo, es fija. Lo que sí podemos programar es la lógica de salida. Enseguida vamos a ver a qué se refiere de la lógica de salida. Entonces, una vez más, la matriz AND es reprogramable, podemos programar más de 10.000 veces. Y la matriz OR es fija, pero tiene una lógica de salida también que es programable. Esa salida se llama OLMC, Output Logic Macro Cell. A ver, eso veremos aquí en el lado derecho. Aquí está el integrado, aquí está en el lado izquierdo las entradas, y en el lado derecho que tiene que corresponder las salidas, tienen las OLMC. Aquí están. Cada una de las salidas tiene una OLMC. Que significa Output Logic Macro Cell. Son grandes celdas de salidas que nos permite configurar el tipo de salida, el modo de la salida si quieren. Entonces esto vamos a ver ya de forma interna para ver cómo podemos modificar, hacer funcionar. Entonces esto que está aquí a un ladito está internamente también dentro del chip, por si acaso, ¿no? Esta es OLMC. Está dentro. Nosotros tenemos acceso solamente a las salidas del integrado.
¿Alguna pregunta hasta aquí, por si acaso? Estoy suponiendo que todo está claro. Bien, aquí está la arquitectura de la GAL y de las OLMC, Output Logic Macro Cell. OLMC, Output Logic Macro Cell. Bien, como verán, tenemos, es una 16B8, 16B8. En el lado izquierdo, a ver dónde está, con este, ya, en el lado izquierdo aquí están las entradas, ahí están las entradas. Y la primera patita, la pata número 1, también funciona como entrada. O cuando estamos trabajando en forma combinacional, hacemos un dibujito o un circuito combinacional, no estamos hablando de los secuenciales que necesitan clock o reloj. Entonces la patita número 1 trabaja como una entrada común, una entrada más. Pero cuando trabajamos en el modo de registro, o sea, cuando hacemos un contador, por ejemplo, o de luces, donde utilizamos clock. Entonces, esta patita número 1 va a ser la entrada del clock. La patita número 1 se vuelve entrada del clock para alimentar a los diferentes dispositivos que trabajan dentro de nuestra GAL. ¿Está bien? Bien, como verán, aquí tenemos un sinfín de líneas y dibujar esto sería, si no utilizaríamos la simbología simplificada, demasiado complejo. Y esa es una GAL de 16B8, o sea, una pequeña. Hay más grandes. Aquí en el lado derecho tenemos la macrocell, o sea, esto que estamos hablando, la OLMC, está aquí desglosado. Vamos a ver, este es el acelo, esto que está aquí es el acelo AN, el acelo OR. Entonces, lo que nos interesa es esto que está con las líneas segmentales. Esa es la OLMC o macrocell. OLMC significa Output Logic Macro Cell, o macro, una celda grande. ¿Y qué tiene internamente? Tiene dos multiplexores, uno que tiene de 4 a 1 y otro que tiene de 2 a 1. Estos, ¿no? Permite la realimentación, o sea, fíjense de aquí, lo que está saliendo puede ingresar nuevamente y generar un nuevo estado. Eso ocurre normalmente cuando está trabajando como contador. O podemos trabajar este que está aquí. Le ponemos este como entrada o como salida, según lo que nos convenga. Yo, por ejemplo, tengo más entradas que introducir y resulta que ya no me alcanzan las 10 16 que tiene esta 16, la 16B8 tiene 16 entradas, 8 salidas. Entonces voy a agarrar y algunas de las salidas les convierto también en entrada. Entonces la carga de entrada o salida. Bien. Tenemos un flip-flop, aquí un flip-flop tipo D, que necesita de un clock. Ya hemos dicho de que por la patita número 1 se meten las señales del clock, por la patita número 1. Cuando estamos trabajando en formato de registro. Si estuviéramos trabajando en formato combinacional nomás, entonces el clock queda anulado, no necesitamos el clock. Entonces esto no funciona, va a funcionar directamente sin el flip-flop, directamente va a ir por el multiplexor, la procesar hasta salir hacia afuera. Entonces, esto, ¿cómo se va a seleccionar quién se habilita de estos dispositivos? Eso se encarga el software. Ustedes no tienen que estar indicándole, vas a activar aquí o vas a colocar esto, nada. Lo único que tenemos que decirle al software es cómo va a funcionar, nada más. Entonces, es como decir, a ver, en la tabla de verdad de la XOR, decimos suficiente, o sea, para que si las entradas son iguales, la salida es cero. Si las entradas son iguales, la salida es cero. Entonces, ¿qué es lo que hace el software? Interpreta eso de que si las entradas son iguales, la salida va a ser cero. Entonces, hace que se forme esa función.
de que cuando las entradas sean iguales, la salida sea 0. ¿Ok? Entonces, el mayor trabajo está aquí en el software, o sea, el programa. Ustedes solo tienen que meter las funciones de forma clara y ordenada en el software para que este se encargue de hacer la grabación de lo que nosotros deseamos. Aquí están las configuraciones de la OLMC. Las 4 configuraciones. A ver, ¿cuál es la primera? La primera es modo combinacional con salida activa en bajo. Modo combinacional con salida activa en bajo. ¿Qué significa eso? De que va a trabajar sin el clock. O sea, no va a trabajar con el flip-flop. Esto va a estar anulado. Y todo lo que va a generar las arreglos AND y OR viene por acá hacia nuestro multiplexor, al multiplexor. Activa en bajo significa de que va a botar ceros. O sea, cuando esté generando alguna expresión, va a generar con ceros. Va a botar ceros. El modo combinacional con salida activa en alto es lo contrario. Es idéntico. No funciona el clock, no funciona el flip-flop. Entonces acá tenemos una salida para ya. Entonces por acá vamos a trabajar lo por arriba, por estas líneas de arriba. No trabaje el flip-flop por aquí arriba para que trabaje en modo combinacional, ¿no? Para cualquier entrada directamente genera una salida, pero activa en alto, o sea, quiere decir que va a botar unos cuando la secuencia que nosotros queremos que se cumpla, va a botar un 1, ¿no? Que normalmente es lo que normalmente trabajamos, activo en alto. Alguna vez se trabaja en activo en bajo, ¿no? La mayoría de las veces votamos o trabajamos con modo combinacional con salida activa en alto. La otra forma de trabajo es el modo de registro, o sea, el modo como contador, si quieren, ¿no? Donde ahí funciona el flip-flop. Y para que funcione el flip-flop, utilizamos el clock, ¿no? Y la señal de clock, ya hemos dicho, ingresa por la patita 1. Entonces ponemos nuestro clock, que puede ser un timer 555, pero si queremos de alta precisión, utilizaremos un oscilador de cuarzo, un cristal. Y también tenemos las dos formas, ¿no? Modo de registro con salida activa en bajo, que no es muy utilizado, y lo que sí utilizamos es el modo de registro con salida activa en alto. Entonces aquí podemos armar los contadores, los juegos de luces, etcétera, ¿no? Y tiene su clock. Repito una vez más, la entrada de clock va a ser por la patita número 1 del PLD. Estas configuraciones no se preocupen, hace el software. Por defecto está activo en alto. Y aquí tenemos, antes de pasar, pero ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Vamos a desplazar a un lugar donde no moleste. Ahí. Ya. Bien, el lado izquierdo, vamos a poner la sede. Aquí está, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro arreglo AND programable. Las entradas, aquí están las entradas. Y las entradas y salidas, IOQ significa input output, ¿no? Puede ser trabajar como entrada o como salida. Eso significa IO, ¿no? Entonces yo quiero ponerle estas amarillas que están aquí, que trabajen como entrada, entonces yo agarro y entonces digo, las entradas están aquí y también aquí, entradas. Y las salidas van a ser a partir de la patita 8, 8 hasta la 16. Por ejemplo, usted pone un ejemplo así genérico.
Ojo, de que la OLMC es parte del integrado. Aquí se está poniendo simplemente afuera porque nos permite configurar cómo va a ser la salida, ¿no? Bien, la OLC significa Output Logic Macrocells, lo que ya se han andado repitiendo, y aquí tenemos las configuraciones. Entonces, cuando es con la configuración registrada, o sea, modo de registro, ahí trabaja nuestro flip-flop en modo de registro. En cambio, en la configuración combinacional, solamente la configuración combinacional no utiliza el flip-flop, ¿no? Aquí, fíjense, no hay. Por lo tanto, no necesitamos señal de clock y el dispositivo va a trabajar como si fuera igual, ¿no? Como una compuerta, si quieren. Esto es obviamente más teoría y después practicar para poder manejar, ¿no? Eso, toda la simulación del funcionamiento de estos dos dispositivos se hace con el Quartus, Quartus 2. Vamos a ver adelante. ¿Dónde están aquí? Bien, para poder grabar estos dispositivos, los PLDs o CPLDs, necesitamos seguir una estructura. Entonces acá, en este diagramita de bloques, se muestran las etapas básicas del proceso de diseño con PLDs. ¿Qué pasos se deben seguir? De forma simplificada, ¿no? Entonces son las etapas básicas del proceso de programación de los PLDs. En primer lugar, tenemos la definición de los requerimientos del diseño. Entonces, por ejemplo, nos dicen en forma diseñar un detector de números que cuando encuentre el número 2, 5, 9, 10, nos dan ahí unos requerimientos, genere un estado alto, o sea, un 1 a la salida. Entonces ahí estamos definiendo los parámetros, ¿no? Cuántas variables de entrada vamos a tener, cuántas salidas, etcétera. Después vamos a hacer la descripción del diseño en VHDL. Entonces, que ya hemos definido acá, lo hemos convertido a, ¿cómo se llama? Un circuito, lo hemos diseñado, lo hacemos utilizando el VHDL, ¿no? Entonces, ¿cómo va a generar? Esto lo vamos a hacer en el VHDL. Eso vamos a ver en el siguiente capítulo. Una vez que ya se ha escrito el programita, entonces hacemos la simulación. En este caso ya les he dicho en el Quartus 2. Una vez que está simulado y cumple con lo que hemos pedido, está en los requerimientos, en la definición de los requerimientos, ingresa a la síntesis, optimización y ajuste del diseño. ¿Qué significa síntesis? Significa de que nuestro diseño original lo va a reducir, si es posible, a un circuito más sencillo, más simple, ¿no? Que utilice menos compuertas. O sea, eso significa síntesis, ¿no? Y optimización y ajuste del diseño. Eso lo hace el software. Ahí va a buscar los mejores caminos de conexión interna para generar lo que nosotros hemos definido aquí, ¿no? En la descripción del diseño del VHD. Y por último, una vez que ya está sintetizado eso, se programa el dispositivo, ¿no? Se agarra y se graba ya sea la GAL, en la PAL, en la PLA, perdón, o en la PROM, en cualquiera. Entonces se graba. Eso sería más o menos la estructura de que debe seguir nuestra programación, ¿no? De forma resumida y sencilla, sin estar entrando mucho al detalle. Para hacer la programación del PLD se utiliza normalmente esta forma. Entonces tenemos una PC, o sea, una computadora de escritorio, por ejemplo, una laptop, y ahí tenemos que insertarle el software de desarrollo del PLD. ¿Sí? Entonces tenemos que insertar ahí el software de programación, ¿no? Hay muchos lenguajes, uno es el VHDL, hay el Verilog, hay el Abel, etcétera. Hay varios lenguajes con los cuales podemos trabajar. Entonces eso se instala para poder trabajar. Una vez que hemos agarrado y hemos hecho en la PC hasta la simulación, todo aquello, entonces vamos a grabar en este grabador.
Aquí, a ver, vamos a... Aquí, este es un grabadorcito o programador ahí se pone en el zócalo, tiene su palanquita, se cierra la palanca y para evitar de que la gal o la pala haga mal contacto, sino para que esté bien firme y no se mueva. Y después se manda el programa y se graba, ¿no? Entonces hay un grabador que hace ese, o programador, si quieren, de dispositivos. Eso sería la parte de la programación. A ver, vamos a ver un poquito, o hablar un poquito de la presencia en el mercado de los diferentes fabricantes de PLDs. Hay muchos fabricantes de PLDs. Aquí estamos mostrando algunos, digamos, los más conocidos o principales. El más grande es la Xilinx, que tiene un 36% de presencia en el mercado, o sea, que cubre el mercado, ¿no? Después está Altera, que actualmente tengo entendido que Altera se lo ha comprado, si no me equivoco, Intel. Entonces, ahora ya Altera, como Altera ya no hay, está dentro de la otra empresa, ¿no? Pero antes había Altera. Pero tengo entendido que últimamente ha sido absorbida por Intel. Que sería la segunda en, digamos, de las compañías que tenía presencia en el mercado, ¿no? Entonces, ese es con naranja. Actel era un 10%, Vantis un 7%, Lattice 6%, Lucent 6%, QuickLogic 2%, Cypress 2%, ¿no? Entonces, las otras compañías que también hacen lo mismo, solamente que no son tan, digamos, difundidas o aplicadas o utilizadas por el público, son las de menor cuantía. Los mayores proveedores de dispositivos, programas, etcétera, soporte y todo son las Xilinx y Altera. Aquí vemos algunos ejemplos de PLDs. Son tarjetitas, como la presentación. Los PLDs normalmente vienen una tarjetita similar a esta, las básicas, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar. Esta es una Spartan de Xilinx, es de la compañía Xilinx. Entonces ahí está la tarjeta. Esta es la tarjeta, perdón, ese es el integrado, este es el integrado. Y ya soldado en la correspondiente placa. Y tiene sus patitas de conexión para poder hacerle funcionar según lo que nosotros deseamos, ¿no? Pero no es tan funcional que digamos. Uno mejor, que tiene mejor funcionalidad es de Altera. En este caso, este que está aquí en el medio, este es de Altera. Es el Max 2. Al lado está el conexionador de alimentación, botón de reset, botonera o sea, conexiones para poner LEDs, displays, switches, interruptores, etcétera, ¿no? Con los cuales va a interactuar nuestro dispositivo, el PLD. Entonces ya no tenemos que estar cableando compuerta por compuerta, sino directamente cablear ya las salidas, ¿no? Y las entradas, que es lo único que tenemos que hacer, ¿no? Entradas pueden ser interruptores, switch, y la salida pueden ser LEDs o displays, ¿no? O directamente accionar motorcitos, etcétera. Estas tarjetitas tienen más o menos una longitud de unos 8 a 10 centímetros y de ancho tiene algo alrededor de unos 2 a 3 centímetros, 4 cuando mucho. Otros ejemplos, acá, estos ya son mucho más elaborados, son de Altera, lo mismo, ya tiene, fíjense aquí está el VHD, perdón, el dispositivo, y tiene una serie de compuertas o dispositivos auxiliares de apoyo que le hacen funcionar a este que está aquí, ¿no? Ya es una tarjeta más avanzada, ya tiene los interruptores instalados ahí, tiene más LEDcitos para visualizar las salidas, no todas, pero las principales.
Ahí están los interruptores de reset. El de la derecha es el mismo, solamente la perspectiva es la que está cambiando. Se le altera también. Esto ya hemos visto. Entonces este otro ya es un trainer, o sea, es un entrenador de manejo de los PLDs. O sea, tiene, a ver, acá ya tenemos unos displays, aquí tenemos 8 displays, tiene su buzzer, o sea, emisor de sonido, ya tiene su cristal instalado, tiene botón para instalar botoneros, interruptores, en otras palabras, ya tenemos aquí para probar. ¿Qué más tiene? Ya conectores para conectar a la fuente, que después podemos poner un monitor, etcétera. Pues se puede hacer muchas cosas ya, ¿no? Este ya es obviamente más avanzado, mucho más avanzado ya, ¿no? Que la tarjetita básica. Obviamente su precio también está arriba de los 300, $400. Y por último, este es un trainer mucho más avanzado todavía y ya es más completo. Como ven, aquí está, ese es el integrado. O sea, este es el CPLD o FPGA, este. Este es un FPGA, aquí está FPGA CPU card, ¿no? Entonces este es un FPGA. Y tiene varios componentes alrededor. Por ejemplo, tiene un motorcito DC con su tacómetro. Tiene LEDs. Tiene displays. Aquí tenemos un display tipo LED, este que está con rojo cubierto, y este es un display tipo LED, o digo LCD, ¿no? De cristal líquido. Tenemos los interruptores para introducir información con los correspondientes visualizadores de qué estamos metiendo, qué no estamos metiendo, etcétera, ¿no? Aquí un botonera tipo matriz para meter números, básicamente. Eso sería, ¿no? Entonces, un trainer más completo, que tiene más cosas para poder eh, cualquier persona entrenarse y pueda manejar sin problemas estos dispositivos. Bien, cuando hemos terminado entonces la unidad correspondiente a los PLDs, como verán es más teoría, ¿no? Más teoría. Preguntas, si es que tienen preguntas. El examen es el día viernes a las 10 menos cuarto. Es con cámara abierta, con cámaras abiertas. Entonces verifiquen el funcionamiento de sus cámaras, por favor. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que sería eso, en resumen. La tarea es para el día del examen, o sea, para el viernes, el máximo hasta el mediodía para que entreguen, mejor si entregan antes. Voy a habilitar una para los documentos y otra tarea para solo las diapositivas. Puede ser en PowerPoint, en el Flash, o sea, en cualquier dispositivo, cualquier programa que permita elaborar diapositivas, ¿no? Bien, no sé si tienen preguntas, consultas para poder aclararles. Si no, ya está listo, ¿no? ¿Quién entra al examen? Entra dispositivos de mediana escala de integración, los MSI que hemos visto, multiplexores de multiplexores, codificadores de codificadores, dispositivos tri-state. Obviamente sigue ingresando todo lo que hemos visto sobre las compuertas básicas, las intermedias, las avanzadas, todo eso, ¿no? Después viene la unidad número 2, que es la tarea, que es familias lógicas, eso también entra al examen. Y por último sería los PLDs, ¿no? Este que hemos visto y que estamos terminando ahora. Que es bastante cortita, porque la anterior semana hemos empezado y bueno, ya estamos ahora, ¿no? Terminando, pero como han debido ver, es más teórico que práctico, ¿no? O sea, de hacer ejercicios. Si no tienen ninguna pregunta, pues terminamos acá. Nos vemos el día viernes
No olviden que revisar sus cámaras, y con cámara abierta el examen, por favor. Voy a llamar lista al principio, o sea, después de a las 10 menos 10 y de ahí empezamos el examen. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Buen Inge, día. ¿Sí? perdón, para desarrollar las tecnologías de bajo voltaje, los LVTTL, ¿Sí?